Muy bien, chicos, en este tercer ejercicio vamos a repasar lo que es la operación aditiva de extruir saliente corte, que es una de las operaciones más básicas utilizadas en SolidWorks y también aquella que se utiliza comúnmente como la primera operación para agregar material o un sólido inicial para crear un proyecto. Así como también en el ejercicio anterior conocimos lo que era la operación de extruir corte para sustraer, eliminar o restar material en alguno que otro rasgo de la pieza o el sólido a desarrollar. Pero en este ejercicio aprendemos lo que le corresponde a dos operaciones nuevas del trazado en el modo de dibujo en SolidWorks, o más bien en la modalidad de edición de croquis. Vamos a conocer la llamada simetría circular para efectuar lo que es el desarrollo de estas ranuras circulares que se encuentran dentro de este disco, como también lo que es la llamada simetría de entidades para reflejar un elemento hacia otro lado del área de trabajo. Bueno, ya después entramos en detalle de esas operaciones. Ya trabajando con esa pieza, tenemos lo siguiente. Tenemos una vista isométrica del modelo 3D, tenemos lo que le corresponde a una vista frontal de la pieza, pero una vista superior de la pieza que si notamos aquí, esto le corresponde, me equivoco, perdón, chicos. Esta es la vista, no, sí, es la superior, disculpen. Esta es la superior, aquí tenemos lo que es el grosor de este disco, como también lo que es la profundidad que tiene la pieza, desde lo que respecta a la cara posterior hacia la cara frontal. Tenemos la vista frontal. Estamos viendo que esta placa excede las dimensiones de lo que respecta al círculo de la cara posterior. Así como también vemos una vista lateral, donde tenemos lo que es la longitud o profundidad, como quieran interpretarla, de la pieza, como también lo que es el diámetro total de este disco y lo que es el diámetro total de este cilindro que tenemos en medio. Yo voy a empezar fácilmente dibujando lo que es este disco que tengo aquí. Para hacer este trabajo que haremos, voy a procurar que, así como en el ejercicio anterior, involucre la menor cantidad de operaciones posibles. Vamos a simplificar lo que es el número de operaciones para realizar esta pieza. Vamos a hacer lo más específicos posibles en el desarrollo de este modelo 3D. Bueno, ya entrando a SolidWorks, tenemos en cuenta que para cada que iniciemos un trabajo, le damos en archivo y nuevo, en el caso que ustedes vayan iniciando apenas con el software, tenemos archivo y nuevo. En el caso mío creo un nuevo archivo porque le edité alguna que otra configuración, le damos en aceptar. Ahí está. Pieza número 4 va a ser mi pestaña o ventana para trabajar. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar por dibujar lo que viene siendo este disco. ¿Qué información tengo? Yo tengo como información de parte de la vista lateral que este tiene un diámetro de 100 milímetros. Bien, yo voy a empezar, si yo quiero que la pieza tenga la misma orientación que la que me muestra aquí en la vista isométrica del plano, voy a empezar a dibujar ese círculo a partir de la vista alzada, o bien que yo, de tal forma que active la vista alzada, yo establezca que ese disco esté en vertical, o bien yo posicionando la cámara frontalmente, yo voy a esto, voy al disco en la parte trasera y esta placa en la cara frontal. Voy a irme a croquis, y voy a iniciar croquis, selecciono un disco que bien puedo originar hacia el punto de origen. Recomendarle siempre todo lo que dibujen previamente en SolidWorks lo relacionen hacia el punto de origen. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a establecer lo que le respecta a este diámetro que me está especificando la vista lateral del plano. Voy a usar una cuota inteligente para agregar para definir un diámetro de 100 milímetros. El círculo está marcado en negro. ¿Por qué? Voy a definir las dimensiones, o más bien el diámetro, como también la posición que va a tener este mismo. Ahora, voy a enseñarle lo siguiente. Aquí SolidWorks me da este siguiente dato, déjenme hacer un zoom. Este dato para saber dónde voy a posicionar a estas 6 ranuras circulares. Habrán notado que en el plano pues solo hay unos 4 círculos mencionados aquí. Hay otros 2
que están ocultos por estos elementos que se encuentran en la parte frontal de la pieza, en este caso, esta placa. Pero yo, contemplando la vista preliminar de plano, esta vista isométrica, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y una sexta ranura circular que se encuentra en la pieza. Sé que hay una sexta aquí porque fui yo quien diseñó la pieza, así como también se puede ver en esta parte de aquí. Es simple lógica de visualización. Y bueno, yo sé que tengo 6 ranuras circulares que tienen un diámetro de 12 milímetros y que orbitan en un círculo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo un círculo punteado en SolidWorks. Este círculo punteado bien se puede considerar como lo que viene siendo un círculo constructivo, o un círculo guía para que tú sepas en base a qué radio se están distanciando los puntos de origen de estas ranuras circulares hacia el punto de origen del círculo que yo dibujé para iniciar este disco. Bueno, tengo lo siguiente. Voy a generar el círculo que menciona aquí. ¿Qué tengo de información? Este círculo es concéntrico con el disco o el plato que dibujé previamente y tiene un diámetro de 70 milímetros. O sea que, tomando un círculo, partiendo del punto de origen, extendiendo ese círculo, yo le voy a extender con una cota, definir con una cota inteligente un diámetro total de 70 milímetros. Pero les aclaro esto. Estamos usando un círculo en SolidWorks mediante lo que dicen los comandos básicos de lo que son las formas básicas de croquización. Si yo usar este círculo para hacer una operación de extruir saliente base de SolidWorks, me lo va a considerar para efectuar la operación. Si yo quisiera que ese círculo, que va a servir únicamente para dar guía a la generación de esos círculos de aquí, tengo que especificar a SolidWorks que este no sea más que un círculo constructivo, un círculo guía. Quizás ustedes ya hayan conocido que era la línea constructiva. Como si no se las mencioné anteriormente, les hago saber lo siguiente. En SolidWorks está la línea estándar que usamos ya sea para crear algún polígono o algún rectángulo, algún trazado que quieran usar ustedes manualmente. Pero esto, en el caso de que esta línea me sirve para definir dimensiones de croquis para efectuar algún sólido mediante una operación de extrusión saliente base, extruir corte, etc. Pero está lo siguiente. En el caso de la línea estándar tenemos a la llamada línea constructiva. Aquella línea que nomás me servirá para la modalidad de croquisado en SolidWorks. Si yo hago un rectángulo con esa línea constructiva, SolidWorks no me definió esto como un espacio cerrado o bien un croquis cerrado. ¿Por qué? Porque estas líneas no tienen importancia para lo que viene siendo la efectividad de una operación. Más bien son líneas guía o guías a lo que respecta al momento en que tú estás dibujando. Más bien para que tú puedas posicionar ya sea un círculo de distancia hacia otro, un elemento distanciado hacia otro con esas líneas, etc. Son herramientas auxiliares para el momento de dibujar, que no van a tener relevancia en el momento en que yo use la operación de extruir saliente base, extruir corte. Pero ahora, volviendo al caso del círculo, le doy clic a este. Se va a presentar antes de lo que viene siendo los parámetros, donde es el radio de este círculo, está esto, opciones para construcción. Voy a presionar esta casilla. ¿Qué va a pasar? Mi círculo se convirtió en un círculo constructivo. Les hago este ejemplo. Si yo dibujé ese círculo afuera, un círculo estándar aquí afuera, SolidWorks me define como un espacio cerrado o un croquis cerrado. Le doy clic a su curvatura o a sus partes externas, le doy en la casilla para construcción. Ahí está. El espacio cerrado que tenía se fue porque realmente no hay uno. A pesar que tengo un círculo que está encerrando ese espacio, no tengo un croquis cerrado porque esta línea es solo para fines auxiliares. Voy a eliminarla. Me voy a centrar ahora en la que yo generé aquí dentro del disco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este círculo constructivo me sirve para darme auxilio de cómo vamos a dibujar a estas ranuras circulares. Bien, voy a empezar, como yo sé que a 180 grados yo tengo posicionado a ese círculo,
como a 0 grados, tengo posicionado ese círculo como también a 180 grados, o sea, simétrico tengo otro círculo de este lado. Voy a decir a SolidWorks que escogiendo un círculo aquí, las formas básicas de croquisado, me muestra una línea un punto sugerente aquí, en este lado o en este otro, puede ser en cualquiera de los dos. Voy a empezar con este lateral, donde a partir de aquí, especifique a SolidWorks que el punto del círculo esté coincidente ahí, y como me da una cota inteligente, yo le asigno un diámetro a este círculo, que si no me equivoco era de unos 12 milímetros. Ahí está, 12 milímetros de diámetro. ¿Y qué voy a hacer? Primero les enseñé la forma manual de cómo replicar a ese círculo de tal forma que orbite a través de este círculo constructivo. Utilicemos la llamada línea constructiva que les mostré hace unos momentos, donde voy a relacionar una línea que esté conectada a partir del punto de origen hacia el origen o centro de este círculo último que generé. Para que yo seleccione otra línea constructiva a partir del punto de origen y yo lo genere de tal forma que esté inclinado o distanciado de esta línea, tal y como lo vieron aquí. No importa si me en dimensiones, no me darle un valor específico a la longitud de esta línea. Solo me importa que esta línea esté conectada al origen y se vaya hacia otra dirección o tome un desvío que sea ajeno a lo que es la orientación de esta línea. Ahora, utilicé una cota inteligente para lo siguiente. Aquí, yo puedo con una cota inteligente, déjenme cerrar eso. Creo que ya tengo. Déjenme, a ver. Ahí está. Cota inteligente, por alguna razón no me dejaba efectuar SolidWorks. Voy a seleccionar esta línea constructiva que está aquí en la parte inferior y ahora le doy clic a esta que está inclinada. Para que aquí SolidWorks me dé la posibilidad de acotar lo que es el ángulo de distancia entre ese círculo y otro que voy a dibujar consecutivo a través de ese círculo que vemos aquí, el círculo constructivo. Yo sé que en una órbita de 360 grados voy a dibujar 6 círculos, o sea que en 360 grados por cada voy a dividir 360 grados entre 6, lo cual me da un valor de 60 grados. A cada 60 grados o bien, de manera equitativa, esos rectángulos se van a distanciar para que la separación sea igual a lo que corresponde desde este punto a una órbita de 360 grados. Voy a especificar que la distancia entre ese círculo en lo que respecta a ángulos de inclinación sea de 60 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero que SolidWorks me genere un punto en lo que respecta a la intersección de esta línea hacia esta curvatura. Voy a utilizar la herramienta de recortar entidades para hacer lo siguiente. Voy a eliminar a esta línea y bien, yo puedo eliminar si es que, bueno, en el caso de aquí no me estorba esta línea, pero bien la puedo eliminar para que la de abajo se vea más limpia, conservando a este punto que me generó SolidWorks, que es la intersección o conexión de esta línea que vemos aquí hacia esta curvatura. Ahora, a partir de ese punto que se me generó aquí, voy a seleccionar a otro círculo y voy a mostrar lo siguiente. Bien, voy a acotar a este círculo de tal forma de que este tenga el mismo diámetro que el anterior. Con una cota inteligente simplemente le digo a SolidWorks que me lo distancie, le dé dimensiones de 12 milímetros de diámetro. O también está lo siguiente, presiono Control Z, mantengo presionada la tecla Control, le doy clic a ese círculo, el que no está definido, con el anterior que ya está definido. ¿Para qué? Para que el elemento que no está definido, que en este caso es este círculo, SolidWorks, me lo haga, le dé las mismas propiedades con ese botón de igual. Para que así, al momento de que yo edite el diámetro en ese círculo que está aquí, voy a poner unos 6 milímetros de diámetro. Déjenme SolidWorks no me deja editar los 6. Bien, sufrirá el cambio en lo que respecta al diámetro de ese otro círculo. ¿Por qué? Le especifico a SolidWorks que este círculo y el anterior
sean iguales, o más bien, aquí cloné a este mismo círculo, con la diferencia que este se encuentra en esta posición de aquí, que es la intersección entre esta línea y esta curvatura. Voy a devolverlo a 12 milímetros. Esta sería la manera manual de crear a los círculos que orbitan a lo largo de este círculo constructivo. Puedo ponerlo otra vez 60 grados, 60 grados, y otro círculo, y le digo a SolidWorks que mantenemos presionado control, y sean iguales. Ese sería el método, por así decirlo, manual, para replicar ese círculo a lo largo de ese contorno. Ahora les voy a mostrar lo que es un método más automatizado para crear, para replicar otras 5 veces a ese círculo que estamos viendo aquí en pantalla. Más bien dentro de lo que es la base, la primera operación que le demos a la pieza. Tengo ese círculo. Está esta operación que se encuentra aquí en la ventana de croquis. Aquí donde dice matriz lineal de croquis se encuentra una flecha. No nos interesa la que dice matriz lineal de croquis, eso es para otro propósito. Nos interesa más la que se encuentra aquí, secundario, que es la matriz circular de croquis, donde SolidWorks me va a pedir los siguientes parámetros. ¿Qué elementos o contornos o entidades de dibujo voy a tomar referencia para que el elemento que yo vaya a copiar, en ese caso, ese círculo, pueda orbitar? Yo voy a decirle a SolidWorks que este círculo vaya a orbitar a partir de este punto de origen, o sea, que relacione ese punto de origen, o bien que sea el eje que va a tomar de referencia al círculo para que ese se pueda ir replicando circularmente. O también escoger a este círculo para que esta sea mi órbita o trayecto, para que se mantenga amarillo. Eliminé esta opción. O también puede ser que la órbita de ese círculo pues sea, por así decirlo, concéntrica a lo que son límites de este dibujo, que en ese caso sea este rectángulo, este borde que estoy seleccionando. Bueno, puede ser cualquiera de los tres. En el caso aquí, pues voy a escoger el llamado origen. Lo voy a hacer que creo que la computadora se puso lenta. Ahí está. Vamos a matriz circular de croquis. Selecciono como parámetro el punto de origen. Ahora, nos interesa también el último parámetro que está aquí, que dice entidades para la matriz. Aquellas entidades que voy a, por así decirlo, clonar o copiar y que vayan traitando en base a los parámetros que escogí al inicio. Le doy aquí, se marca en color rojo, no pasa nada porque no tengo ningún elemento seleccionado. Voy a seleccionar como elemento para la matriz ese círculo. SolidWorks determinadamente me va a querer hacer una matriz circular con una cantidad de 4 copias. Y en el caso de aquí, a mí me interesa tener un total de 6 ranuras circulares. Yo le dije a SolidWorks que esos cuatro elementos debían resultar en 6. Y otra cosa, SolidWorks me habilita determinadamente esa casilla que dice separación igual, para que los círculos, de tal manera que al momento de orbitar por 360 grados a lo largo de ya sea este círculo o en referencia a este punto de origen, me distancia lo que es la separación en ángulos entre cada uno de ellos. Yo puedo desmarcar esa casilla y yo puedo decir a SolidWorks, no sé, que me trayecte 6 círculos a lo largo de este círculo o alrededor del punto de origen, y yo le ponga 15 grados de separación, y ahí está. Tengo 6 círculos con el mismo diámetro, con 15 grados de separación, que se están, por así decirlo, empalmando. Pero lo que yo deseo hacer no es eso, sino que yo quiero darle separación igual, y voy a ponerle 60 grados, como lo tenía anteriormente. A ver. Bueno, de hecho no debía ser eso. ¿Qué hacemos aquí? Voy a cerrar el menú de matriz circular. Le voy a matriz circular otra vez. Separación igual, que está aquí en esa casilla. Antes de presionar cualquier cosa, selecciono como parámetro el punto de origen. Les repito, puede ser ese círculo de acá o este de acá. Selecciono entidades para la matriz, ese círculo. Quiero que sean 6. Ahí está, me está mostrando la vista preliminar de cómo se verían los 6 círculos
alrededor de este contorno. Le doy la palomita y ahí está. Yo tengo un croquis base para añadir material y crear el disco que yo tengo aquí en la parte posterior. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que esta entidad que estamos viendo aquí, como así en ese croquis cerrado, va a tener un total de 15, ¿dónde está? De 15 milímetros de grosor o profundidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme directamente a las operaciones, subir la interfase y voy a decir a SolidWorks que este disco con sus nuevas internas lo extruya a 15 milímetros de profundidad. Voy a darle Enter. Aquí completamos lo que es la creación de la parte posterior de esta pieza. Ahora, para hacer una segunda operación que va a tener esta pieza, tenemos lo siguiente. Estamos viendo un simple cilindro que compone lo que es el cuello de esta pieza. Tenemos a un cilindro que tiene un diámetro externo de 50 milímetros. Quizás habrán notado ustedes que en el dibujo tenemos este diámetro de 30 milímetros. Este le corresponde a un corte que va a tomar la profundidad de la pieza que efectuaremos al final. De momento no presten tanta atención a esta cota de 30 milímetros. Nos interesa esta cota externa de 50 milímetros para lo que respecta el diámetro de ese cilindro. Simplemente hacemos lo siguiente. Escogeré esa cara frontal que se marque en azul. Yo me voy a croquis, inicio otro croquis. SolidWorks me enfoca la cámara de un punto de vista frontal para que yo en la cara frontal pueda hacer lo siguiente. En el punto de origen voy a trazar un círculo que le corresponda un diámetro por medio de una cota inteligente de unos 50 milímetros. Ahí está, tengo los 50 milímetros que me pide aquí en el plano. Y me pide también, bueno, más bien me da este otro dato, que de esta cara hacia esta otra haya una longitud o profundidad de 70 milímetros. Yo voy a decirle a SolidWorks que por medio de una operación de extruir saliente base, ese círculo me lo extruya a 70 milímetros. Ahí está. Tengo casi finalizada la pieza. Más bien diría que ya terminé lo que es más de la mitad de lo que es el sólido. Tengo solo dos operaciones. Ahora, yo si quiero efectuar esta última operación que está aquí, yo tengo que seleccionar a esta cara frontal, agregarle unos 15 milímetros más de material hacia adelante. Es decir, aquí en ese punto tenemos lo que es la cara frontal de ese cilindro. Y luego le extruimos 15 milímetros para adelante. Vamos a presionar esta cara frontal de la pieza, o esta nueva cara frontal. Vamos a croquis, creamos otro croquis. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar datos como los que se nos muestran aquí en la vista frontal del plano, o más bien en la zona inferior de este plano. Tengo lo siguiente. Bien, para saber lo que es la altura que va a tener esta entidad que estamos viendo, o más bien esta placa, lo que respecta a la altura de aquí hasta acá, tengo la siguiente información. Si yo tengo dos redondeos de 25 milímetros de radio, ya sea de este lado y de este otro, yo sé que en algún punto, en este caso algún punto medio, yo tengo un punto de origen en el cual son concéntricos. Aquí yo voy a dibujar a un círculo que tiene un radio de 25 milímetros que parte de lo que viene siendo el punto de origen que yo tengo aquí. Si son 25 milímetros de radio, entonces el diámetro total es de 50 milímetros. O sea que es exactamente igual que el cilindro que yo tengo aquí. Ya sea, usan una cota inteligente y le ponen 50 milímetros, o bien simplemente dibujan un círculo cualquiera, como tal de que esté concéntrico a ese cilindro, y mantienen presionada la tecla Control, le dan clic al círculo no definido, y le dan clic al círculo definido, bueno, no el círculo definido, sino lo contorno de ese cilindro. Y le damos en corradial. Igual, puede ser ambas. Corradial es para que te sobreponga, así como la operación de colineal, un círculo es empalmado sobre otro. Presionamos a esta operación que dice corradial,
Ahí está. El círculo se definió y está justo empalmado con los contornos del cilindro que construimos en previamente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo el siguiente dato. Quizás se habrán dado cuenta que SolidWorks nos menciona a qué distancia se encuentran este punto de origen hacia este otro. No tenemos cota alguna, pero sí tenemos la siguiente información: que ese círculo o están concéntricos de manera horizontal hacia lo que respecta el punto de origen, lo que es el centro del cilindro, el disco de la pieza. Aquí pues salió conveniente que nosotros dibujamos lo que era el primer croquis o la primera operación a partir del punto de origen del área de trabajo de SolidWorks. ¿A qué voy? Tenemos lo siguiente: que estos círculos están concéntricos de manera horizontal al punto de origen, pero también tenemos que el punto de origen de aquí está coincidente con lo que respecta al contorno de la primera operación que hicimos a la pieza en SolidWorks. ¿Y qué hacemos? Voy a dibujar, más bien me voy al modo de dibujo, selecciono un círculo, recordando, esto es esto de aquí. Voy a señalar en ese punto, SolidWorks me da este punto sugerente para empezar a dibujar ese círculo. Voy a dibujar solo uno porque quiero enseñarles una operación que les había mencionado en el principio del video. Aquí, voy a asignarle un diámetro a ese círculo de 10 milímetros. Con una nota inteligente, 10 milímetros. También tenemos la siguiente información. Tenemos con información que este diámetro, esta curvatura que está aquí, sabemos que es simétrica con esta, o que es igual. En el otro extremo nos da esa información, que tiene un radio de 12.5 milímetros. Voy a agregar otro círculo. Si el radio es 12.5, entonces el diámetro sería de 25 milímetros. Usamos 25 milímetros con una cota inteligente. Ahora, voy a enseñarles la siguiente operación que se conoce como operación de simetría de entidades. Aquí, para utilizar esta operación que estoy señalando, esta no la puedo emplear porque si podemos ver aquí en la vista preliminar, mire que yo creo que es una llamada herramienta reflejante o bien una línea constructiva que tome como referencia SolidWorks para que me replique una entidad hacia otro extremo, tomando como reflejo o como espejo, a esta línea constructiva. Si yo quisiera replicar las entidades en el otro extremo, tengo que hacer lo siguiente: voy a generar una línea constructiva. Por ejemplo, si yo quiero que el círculo de aquí tenga el círculo que genera aquí tenga la misma distancia que tiene este con respecto al punto de origen, entonces la herramienta que voy a usar como reflejante va a partir en el punto de origen, va a quedarse a partir del punto de origen. Ya sea ascenderla o descenderla, me importa nomás que esta línea sea vertical, para que aquí pueda aplicar elementos de un extremo, en este caso del lado derecho, hacia el lado izquierdo. Voy a usar el mouse para seleccionar todo esto. Seleccioné a todos esos elementos. Le voy a crear simetría de entidades para que aquí SolidWorks ya sepa que los elementos que seleccioné sean los elementos a copiar o a simetrizar mediante una herramienta. Aquí me fijo que tengo un renglón que dice con respecto a, aquí le corresponde esta posición, este lugar, a mi herramienta reflejante, que en este caso es esta línea constructiva. Yo la presiono y SolidWorks me muestra una vista preliminar de dónde se va a coincidir el dibujo que yo voy a simetrizar, reflejar. Le doy aquí en aceptar. Ya está. Tengo a ese círculo que está reflejado a partir de esta línea constructiva hacia el otro lado. Y como podemos ver, tenemos este caso de que la pieza se clonó hacia el otro extremo. Si yo edito las cuotas de esta línea, este círculo, perdón, vamos a darle doble clic, vamos a darle 50. Modifica las propiedades del otro círculo. ¿Por qué? Porque así hacemos un clon de esta entidad, de las entidades que ya tenemos aquí, en este caso los dos círculos. Ahora, voy a procurar lo siguiente:
A pesar de que nosotros hagamos una simetría en SolidWorks, hay que procurar que la copia de este elemento no se llegue a mover. En el caso de aquí, estos, como no están definidos en el origen, pues se pueden mover. Lo que aconsejo en ese caso, cuando ya hicieron la operación de simetría, hagan lo siguiente: presionen de preferencia con el círculo original el punto del centro que está marcado en azul. Yo lo voy a presionar ese botón que dice fijar. ¿Para qué? Para que el círculo quede no coincidente, sino fijo en ese mismo punto en el que se encuentra. Con ese botón que tenemos del ancla, lo presionamos, el croquis que tenemos aquí queda totalmente definido. Así como también, como el otro es una copia de este, un clon, se define también. Eso es importante para que no pasen errores con lo siguiente que vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo que viene siendo una recta tangente que contacte con lo que viene siendo ese círculo con este otro. Voy a seleccionar una línea estándar. Voy a seleccionar una línea estándar de croquisado en SolidWorks para hacer lo siguiente. Del área de trabajo voy a trazar una línea de este punto hacia este otro. Voy a crear una línea como la que estamos viendo aquí en la pantalla. Voy a hacer lo siguiente. Manteniendo presionada la tecla Control, le doy clic a esta línea y le doy clic a este círculo que está definido. ¿Por qué? Hace rato le di una fijación al círculo de ese círculo, para que al momento de hacer esta operación de tangente, que esta línea contactara a este círculo por medio de ese botón, no pasara el caso de que SolidWorks, al momento de que selecciones a dos elementos que no están definidos, mueva uno de ellos al azar. En el caso mío, para que no me moviera ese círculo, sino más bien a este que no está definido, que es la línea recta, esa fue la única que se contactaba ese círculo. Porque puede haber pasado que el círculo se subió arriba y me estropea el trabajo. Y bueno, dice aquí, el elemento que no estaba definido se contactó con este de forma tangente. Ahora es lo mismo, manteniendo presionado tras la tecla de control, selecciono a esta línea con este círculo que está definido. Dale otra tangencia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una recta tangente que contacta a las curvaturas, que contacta las curvaturas que me resultan aquí en esta sección de pero no se distingue mucho con la resolución. Así como también es tangente con lo que viene siendo una curvatura que origina a este redondeo que estoy viendo en la placa frontal de la pieza. Y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Utilizando la operación de recortar entidades, voy a eliminar lo que viene siendo el excedente el excedente de dimensiones o material, por así decirlo, de ese trazado. O más bien, el trazo excesivo lo voy a eliminar, así como también en el caso de aquí. Algunos en la clase cometieron el error de que pues eliminaron esta línea sin antes, bueno, puede haber pasado ese caso. Hay compañeros que a lo mejor esta línea la hicieron muy corta y al momento de darle tangencia hacia ese círculo y hacia este otro, no tuvieron la posibilidad de restarle material a esta línea. Hoy, algunas posiciones sobre la línea de edición demasiado corta y pues no llegó a contactar con lo que es el círculo. Aquí lo que aconsejo es que ustedes seleccionen algunos de los puntos de cada uno de los extremos de la línea para que estiren esta hacia afuera y también hacia aquí afuera. Parece que será o que sepan con garantía que está lejos de lo que vienen siendo estas curvaturas a la que esta gente se recta. Usamos la operación de recortar entidades, elimino esto otro y elimino también esto otro. Ahí está. Tengo una recta tangente que está trazando esta zona izquierda de la pieza. Ahora, me falta hacer el mismo trazado en la zona inferior y ese trazado también en el lado derecho, así como también en el lado derecho inferior. Si yo quisiera, puedo hacer ese trazado mismo de manera manual como lo acaban de ver. O también puedo utilizar también la operación de simetría de entidades para que se refleje esta operación hacia el otro extremo. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo mi herramienta de reflejante
de la ocasión pasada, la que utilicé la operación de crear simetría de entidades. Todavía me sirve, o sea, voy a irme al botón de crear simetría de entidades. Voy a seleccionar las entidades para simetrizar. En este caso será esta línea tangente con respecto a esta línea constructiva que tenemos aquí. Le doy Enter. ¿Qué pasa? Ya reflejé esta línea hacia este otro extremo, pero ahora me falta reflejar estas dos líneas hacia la parte inferior. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear otra herramienta de reflectiva o otro espejo. En ese caso sería otra línea constructiva, pero esta, a diferencia de la anterior, tiene que estar posicionada de manera horizontal, de tal forma que este sea mi espejo. Mi espejo va a servir para que todo elemento que se encuentre encima de él refleje debajo de él. O sea, la operación de simetría se orienta unos 90 grados a diferencia de lo que viene siendo esta operación que yo utilicé partiendo de esta línea de aquí. Bueno, ya para no complicarnos, haremos lo siguiente. Vamos a crear simetría de entidades. Selecciono con la tecla control, ya sea con la tecla control, aquí no hay problema. Como que tengan seleccionada marcada de color azul este cuadro, seleccionan esta línea y esta otra con respecto a esta línea o herramienta de simetría o herramienta reflejante. Le damos en la palomita o Enter, ahí está. Ya tengo las dimensiones externas que va a tener esta placa que va a tener frontalmente la pieza. La verdad le digo placa, no sé cuál sea el nombre correspondiente a esa parte de la pieza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Elementos que vamos a considerar para hacer una operación de extruir saliente o bien. Vamos a definir lo que es un croquis cerrado para esta cara frontal, para extruirla a unos 15 milímetros, que es lo que me pide, creo, 15 milímetros que me pide el plano. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar la herramienta de recorte de entidades para eliminar todo aquel elemento que sea irrelevante para hacer la operación para destruir saliente base. Voy a eliminar ese círculo acá. Aquí, como pueden una intersección, un contacto con esta línea y ese círculo, aquí me estableció solito su punto. ¿Por qué? Porque dos entidades están intersectando. Por eso es que me genera un punto y pues como ven, borré la mitad del círculo y me conservó esta parte de aquí. Así como te va a pasar con este caso. En el caso de los que no habrán hecho, por ejemplo, que no cortaron el excedente de esta línea que trazamos en un principio, a lo cual les pasa que ustedes al momento de borrar esta curvatura no les conserve lo que viene siendo esto, lo que viene siendo este segmento del círculo de 50 milímetros. Ahora, voy a terminar la operación aquí. Voy a poner la vista isométrica. ¿Qué voy a hacer? Voy a extruir ese croquis cerrado a unos 15 milímetros hacia afuera o bien de esa cara frontal hacia adelante. Voy a operaciones, extruir saliente base, 15 milímetros. Y ahí está. Me falta una última operación para completar a esta pieza. Tengo todo, excepto lo que les mencioné en algún momento, que dije que iba a dejar para lo último, que es esta ranura circular que atraviesa toda la pieza. Bien, por así decirlo, pasador, para que se acople la pieza al eje. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un círculo, ya sea en la cara posterior o en la cara frontal, no importa. De todas formas, la pieza, pues, digamos, esa operación va a estar en la misma posición, ya sea de un lado hacia otro. Selecciono un croquis que inicié en la cara frontal. Voy a seleccionar un círculo, lo inicio desde el punto de origen, le doy un diámetro de 30 milímetros de diámetro, lo voy a extruir, lo voy a cortar, la operación de extruir corte, voy a extruir material que quede claro, hacia de tal forma que atraviesa toda la pieza. Si yo sé que la pieza tiene 100 milímetros de longitud, pues puedo darle 100 milímetros aquí los parámetros para garantizar que pues milímetros material. O ya si quiero exagerar, pues no hay problema, también es válido que ustedes extiendan esa flecha para garantizar que me perfora toda la pieza.
selecciono la computadora, y vamos a darle un zoom y vamos a darle la palomita para finalizar esta pieza. Aquí resultamos un total de 4 operaciones, siendo lo más específicos posibles en la... Bueno, de hecho, quizás esta pieza pudo haber resultado con unas 3 operaciones, por el hecho de que aquí es una operación independiente para esta ranura última que hice. Puede haber sido que en el principio pues puede haber dibujado en el croquis número 1 de una vez, lo que era el ranurado para esta para el ranurado interno para esta pieza. Bueno, aquí el propósito es que se pueda cumplir con las operaciones de